El silencio del tiempo. El otoño había llegado a cubrir con hojas doradas los senderos del pequeño pueblo de Valle de los Álamos. El viento soplaba suave, como si susurrara los secretos de años pasados. Elena, de 72 años, caminaba despacio por el jardín de la residencia donde vivía desde hacía unos meses. Llevaba consigo una caja de madera, antigua, con un lazo deshecho y una inscripción tallada a mano. Para siempre, Miguel. Se sentó bajo un árbol de jacarandas, cuyas flores violetas caían como lágrimas del cielo. Con manos temblorosas abrió la caja. Dentro, cuidadosamente dobladas, estaban las cartas que él le había escrito. Miguel. Aquel nombre todavía hacía eco en su pecho. Querida Elena, comenzaba la primera carta escrita con tinta azul. Me basta un solo día contigo para saber que jamás podré amar a nadie como a ti. Las palabras la transportaron de inmediato a 1974. Tenía solo 22 años y creía que el amor era para siempre. Miguel era el chico nuevo en el conservatorio de música donde ella tomaba clases de piano. Él tocaba el violonchelo, con una pasión que la dejaba sin aliento. Fue durante una presentación de primavera cuando sus miradas se cruzaron por primera vez. Ese día, Elena usaba un vestido celeste con pequeñas flores blancas. Miguel se acercó después del recital. «Tocas como si cada nota llevara un pedazo de tu alma», le dijo él. «Y tú me escuchas como si fueras parte de la melodía», respondió ella, sonriendo. Esa noche caminaron juntos por el centro del pueblo, comieron helado de vainilla y canela y se prometieron que el verano no los separaría. Pero la vida, como una canción interrumpida, tenía otros planes. Elena cerró la carta con cuidado, sus ojos húmedos pero tranquilos. Habían pasado 50 años desde la última vez que vio a Miguel. Jamás se casó. Ningún otro hombre logró tocar su alma como él. Siempre pensó que él la había olvidado, que había elegido otro camino, tal vez en otro país, pero en el fondo, una parte de ella nunca dejó de esperar. En la residencia, los días pasaban lentos. Los otros residentes hablaban de sus nietos, de sus dolores y de novelas de televisión. Pero Elena vivía entre cartas, recuerdos y la esperanza muda de un reencuentro imposible. Hasta que un día algo diferente sucedió. Una nueva enfermera llegó al lugar. Se llamaba Camila y traía consigo una sonrisa cálida y una energía contagiante. Durante una charla con Elena, mientras le ayudaba a organizar su habitación, Camila encontró la caja de cartas y la levantó con curiosidad. «¿Puedo preguntar quién era Miguel?», preguntó ella con suavidad. Elena sonrió sin decir mucho. Solo dijo: «Fue el amor de mi vida». Camila se quedó en silencio unos segundos, como si aquel nombre le sonara familiar. Al día siguiente volvió con algo en la mano. Era una hoja de periódico viejo que encontró en una caja de donaciones. En la esquina había una pequeña nota: «Concierto de despedida del maestro Miguel Barragán, violonchelista, después de 50 años de carrera». Elena sintió que el mundo se detenía. Miguel estaba vivo. ¿Y si era él? ¿Y si era otra persona con el mismo nombre? Sus manos temblaban al sostener el recorte. El evento era en Guadalajara, dentro de 2 semanas. Por primera vez en años, algo dentro de ella gritaba con fuerza: «Debo ir». El viaje que nunca imaginó hacer esa noche. Elena no pudo dormir. Se quedó sentada en la cama mirando la luna por la ventana, como lo hacía cuando tenía 20 años y soñaba despierta con un futuro que no llegó. El nombre de Miguel resonaba en su pecho como una melodía olvidada que volvía a cobrar vida. ¿Y si no era él? ¿Y si era demasiado tarde? Pero la pregunta que más le dolía era: ¿y si sí era él? Y ella no iba. La mañana siguiente se acercó a la administración del hogar de retiro.
Doña Rosario, la directora, la escuchó con atención mientras Elena explicaba, con voz firme pero ojos brillantes, que necesitaba hacer un viaje. ¿Está segura, doña Elena? Es un trayecto largo, y usted no ha salido sola en años. Estoy más segura que nunca, Rosario. Me he pasado la vida esperando respuestas que solo ese hombre puede darme. Si me quedo, voy a arrepentirme el resto de mis días. Camila, conmovida, se ofreció a acompañarla. Elena dudó al principio, pero luego aceptó. Era joven, valiente, y además había sido ella quien trajo la chispa de vuelta a su vida. Empacaron pocas cosas, una muda de ropa, las fotos que aún conservaba con Miguel y una copia de las cartas. Al salir por la puerta principal, Elena respiró profundo. No sabía si el corazón le dolía de nervios o de esperanza. El camino hacia Guadalajara fue largo. Desde Valle de los Álamos, tomaron un autobús que serpenteaba por las montañas. Durante el trayecto, Camila quiso saber más. ¿Nunca volviste a saber de él? ¿Ni una carta? ¿Una llamada? Nada. Un día dejó de venir. Dijeron que se había mudado. Su familia cerró la casa y se fueron sin avisar. Durante años revisé cada carta del correo esperando una señal. Después dejé de esperar. O eso creí. Camila la miró con ternura. En su mundo moderno, donde las relaciones duraban semanas, aquella historia parecía sacada de un libro antiguo. Y sin embargo, ahí estaban, cruzando el país por un amor que había sobrevivido al tiempo. Llegaron a Guadalajara al atardecer. El concierto estaba programado para el día siguiente. Se hospedaron en una pequeña pensión cerca del teatro. Elena, frente al espejo, se observó por largos minutos. Su rostro mostraba las huellas de la vida, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Abrió la caja una vez más y sacó un pañuelo de seda azul que él le había regalado en su primer aniversario. Al día siguiente, el teatro estaba lleno. Parejas mayores, jóvenes estudiantes de música, viejos amigos. Camila tomó su mano mientras entraban y buscaban asiento. Elena no podía dejar de temblar. El telón se alzó lentamente y el presentador anunció la última actuación del maestro Miguel Barragán. Cuando el hombre apareció en el escenario, su silueta encorvada sostenía con elegancia el violonchelo. Tenía el cabello blanco y los ojos llenos de luz. Tocó los primeros acordes y Elena sintió que el alma se le desprendía del cuerpo. Era él, Miguel, su Miguel. Las lágrimas le caían sin control. Camila la miró sorprendida. No era una reacción exagerada. Era amor puro, sin filtros, sin palabras. Era una historia que quería cerrar su círculo. Al finalizar el concierto, el público se puso de pie. Miguel se inclinó agradecido, pero sus ojos parecían buscar algo, o a alguien. Elena dudó. ¿Y si no la reconocía? ¿Y si no la recordaba? Pero entonces Miguel bajó del escenario, se detuvo justo en medio del pasillo y clavó la mirada en ella. Elena, susurró, incrédulo. Ella se levantó, temblorosa. «Hola, Miguel». El teatro quedó en silencio. El murmullo del público se apagó al ver a ese hombre mayor, elegante y conmovido, descender del escenario con pasos temblorosos, como si cada uno lo acercara a un recuerdo imposible. Frente a Elena, Miguel parecía haber vuelto en el tiempo. Ella seguía ahí, con la misma mirada serena, aunque ahora enmarcada por los años. Miguel no dijo nada más en ese momento. Solo la abrazó, un abrazo largo, apretado, que temblaba entre el llanto y la incredulidad. Camila, de pie a su lado, sintió que estaba presenciando algo sagrado. El público comenzó a aplaudir suavemente. Algunos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Era más que un reencuentro, era una historia suspendida por medio siglo. Minutos después, en un salón reservado detrás del teatro, Miguel y Elena se sentaron frente a frente. Miguel no podía dejar de mirarla. «Pensé que jamás te volvería a ver». «Creí que me habías olvidado», dijo él.
Nunca te olvidé, Miguel. Solo aprendí a sobrevivir sin ti. Miguel bajó la cabeza. Me llevaron a la fuerza, Elena. Mi padre fue trasladado a Europa por su trabajo. Me prohibieron comunicarme contigo. Quise volver, pero pasaron los años y tuve miedo de que ya no me quisieras. Elena sintió que su mundo se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Guardó silencio unos segundos. ¿Y tú te casaste? Miguel asintió con tristeza. Sí, pero nunca fue como contigo. Mi esposa falleció hace 10 años. Tuvimos 2 hijos y una vida correcta, pero jamás toqué el violonchelo con el corazón como lo hacía cuando estabas cerca. Elena se acercó. Yo tampoco me casé, no por falta de oportunidades, sino porque ninguna historia me hizo sentir viva como tú lo hiciste. Camila los observaba desde una esquina, conmovida. Aquello no era un simple reencuentro, era una lección viviente sobre el poder del amor verdadero. Pasaron horas hablando, recordando, llenando los huecos que el tiempo había dejado. Miguel le contó de sus giras, sus batallas contra la depresión, sus sueños rotos y la música que lo salvó. Elena compartió sus años de soledad, de dedicación a los niños del conservatorio, donde enseñó por décadas, y de cómo cada melodía la acercaba a él. Antes de despedirse esa noche, Miguel le tomó la mano. ¿Puedo verte mañana? Hay tanto que quiero mostrarte, y tanto que quiero volver a sentir contigo. Elena asintió. Claro que sí, Miguel. Al día siguiente, caminaron por las calles de Guadalajara como 2 adolescentes. Visitaron la antigua plaza donde Miguel solía tocar en su juventud. Rieron al recordar anécdotas, lloraron al revivir despedidas. Se sentaron en un café con vista a la catedral y se quedaron en silencio, simplemente compartiendo el aire, como si la presencia del otro bastara. Pero cuando estaban por regresar al hotel, una mujer se acercó a Miguel. Era alta, de rostro afilado, con un tono serio y mirada acusadora. «Papá, tenemos que hablar». Ahora. Elena se tensó. Miguel se puso de pie, desconcertado. «¿Qué haces aquí, Laura? Eres tú el que debería explicarme. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué no me respondes el teléfono desde hace días?» Miguel trató de calmarla. Elena lo miraba, herida y confundida. «Laura, ella es Elena, la mujer que amé antes de conocer a tu madre». La expresión de Laura cambió al instante, se volvió pálida. «¿Elena? ¿La Elena de las cartas?» Miguel asintió. Laura bajó la mirada. «Necesito hablar contigo a solas, papá. Es urgente. La verdad que cambió todo». Elena esperó sentada en el mismo banco frente a la fuente de la plaza, donde apenas unos minutos antes reía tomada de la mano de Miguel. Ahora sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué querría esa mujer? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Y por qué la había mirado con sorpresa y miedo? Miguel y su hija se alejaron unos metros. Laura no tardó en alzar la voz. «Estás cometiendo un error. ¿No ves que esto puede arruinar todo?» Miguel la miró con seriedad. «¿Arruinar qué, Laura? No entiendo». Ella respiró hondo, como si una verdad se le atorara en el pecho. «No es el momento, pero no puedo seguir ocultándolo. Hay algo que mamá nunca te dijo, algo que te ocultamos por años, y si Elena está aquí, tienes que saberlo». Miguel frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?» Laura sacó de su bolso un sobre manila. Dentro había copias de documentos antiguos, cartas rotas, papeles médicos. Miguel los revisó uno por uno. Su rostro cambió. Primero confusión, luego sorpresa, luego una angustia que le sacudió el alma. «Pero esto no puede ser», murmuró. «¿Cómo es posible?» Laura se sentó. «Lo es, papá. Y yo me enteré hace solo 5 años, pero decidimos no decírtelo. Pensamos que nunca volverías a verla. Pensamos que lo mejor era dejar el pasado enterrado. Pero ella está aquí, y tú mereces saberlo».
Miguel se quedó en silencio. Volteó hacia Elena, que desde lejos lo miraba con el corazón en vilo. Sus piernas temblaban. Por un momento pensó que no tendría fuerzas para caminar hasta ella, pero lo hizo. Cuando se acercó, Elena se puso de pie. ¿Todo bien?, preguntó con un hilo de voz. Miguel la miró, como si no supiera por dónde empezar. No, Elena, no está bien. Hay algo que necesitas saber, algo que jamás imaginamos, algo que cambia todo. Elena se quedó inmóvil. Él la tomó de las manos. Hace años, cuando te fuiste, cuando nos separaron, mi padre interceptó una carta tuya. En ella me decías que estabas embarazada. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cerró los ojos. Sí, lo estuve, pero perdí al bebé. Y después me dijeron que habías partido, que ya no volverías. Me sentí sola, nadie quiso escucharme. Miguel la miró con compasión, pero esa no es toda la verdad. Elena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Miguel sacó del sobre una copia de un acta de nacimiento. Nombre de la madre, Elena Robles. Nombre del padre, no declarado. Fecha, octubre de 1975. Pero ese bebé no sobrevivió. No, Elena. Sobrevivió. Tu familia, tu madre, se lo entregó a una institución. Te hicieron creer que lo habías perdido para evitar el escándalo. Pero vivió. Fue adoptado. Elena retrocedió un paso. Su respiración se volvió agitada. ¿Quién es? ¿Dónde está? Miguel tragó saliva. El niño creció con otra familia, estudió música, se convirtió en médico. Hace años conoció a mi hija, Laura. Se casaron. Elena palideció. No puede ser. Sí, Elena, tu hijo es el esposo de mi hija, es el padre de mis nietos, y todo este tiempo ha estado más cerca de lo que imaginábamos. Elena cayó sentada. Lágrimas silenciosas le corrían por las mejillas. Un hijo que creyó muerto, un hijo que vivía, que tenía una familia y que estaba unido para siempre a la familia de Miguel. Camila se acercó lentamente. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Elena la miró aún sin poder hablar. Camila tomó su mano. Dime qué necesitas. Elena apenas susurró. Necesito verlo. Saber quién es, mirarlo a los ojos, aunque él no sepa quién soy. Yo necesito saber. El hijo perdido. Esa noche, Elena no pegó los ojos. Se sentó en la cama del pequeño hotel, con la caja de cartas a un lado y el sobre de documentos abierto sobre sus piernas. Camila se quedó en silencio, acompañándola con una taza de té entre las manos, observando la profundidad del dolor que solo una madre podía sentir. Pensar que estuve tan cerca tantas veces, susurró Elena. Pensar que creí que había muerto, que lo había perdido para siempre, y él estaba allí, vivo, creciendo sin mí. ¿Cómo se supera algo así? Camila no respondió. Solo le apretó la mano. A la mañana siguiente, Miguel volvió con más información. Su nieto, llamado Daniel, tenía 38 años. Era médico pediatra en Guadalajara. Se había casado con Laura, su hija, hacía más de una década. Tenían 2 hijos. Lo más irónico o milagroso era que Daniel también tocaba música. El piano. El mismo instrumento de Elena. ¿Sabes si él sabe algo?, preguntó Elena con la voz quebrada. No, ni él ni Laura sabían quién era su madre biológica hasta que encontramos esos documentos después de la muerte de mi esposa. Ella lo sabía, pero decidió nunca decirle nada. Y ahora, ¿cómo se le dice a alguien que su madre biológica está viva y que está a solo unos metros? Miguel no respondió. Solo la miró con el alma expuesta. Esa tarde, Laura accedió a llevar a Daniel al teatro con el pretexto de que Miguel quería hablar con él sobre un asunto familiar importante. Elena esperó en la sala vacía del camerino, con el corazón golpeando como si fuera a salirse del pecho. Cuando Daniel entró, Elena sintió algo indescriptible, lo vio y supo. No necesitaba pruebas, ni análisis, ni ADN. Era su hijo.
Tenía sus ojos, la expresión de su padre, las manos de músico. «Hola, señora», dijo él con cortesía, sin imaginar nada. Elena se levantó lentamente. «Hola, Daniel, gracias por venir. ¿Usted es amiga de mi abuelo?» Elena lo miró conteniendo las lágrimas. «Más que eso, y necesito decirte algo que cambiará tu vida». Daniel la miró desconcertado. «¿Está todo bien?» «No, pero va a estar. Es solo que la verdad puede doler antes de sanar». Elena respiró hondo. «Tú fuiste adoptado, ¿verdad?» Daniel se tensó. «Lo sé. Mis padres adoptivos siempre fueron honestos conmigo. Yo soy tu madre biológica». Daniel no respondió. La miró con los ojos abiertos de par en par, como si el mundo se le hubiera borrado en un segundo. «¿Qué?» Elena sacó el documento. El acta de nacimiento, la carta que su madre había escondido, una foto antigua suya con el bebé recién nacido. Todo lo guardé, aunque me dijeron que habías muerto. Me hicieron creer que nunca te sostuve, pero yo lo supe, lo sentí. Y ahora estás aquí». Daniel retrocedió. Se llevó la mano a la cabeza. Caminó por el cuarto como buscando una respuesta en el techo, en el suelo, en las paredes. Elena esperó. Temblaba. Sabía que era demasiado para procesar, y de pronto él se detuvo frente a ella. «Si esto es cierto, entonces tú eres la mujer que aparece en las cartas que mi abuelo guarda como un tesoro». «Sí. ¿Y tú me diste en adopción?» «No. Me quitaron de ti, ¿verdad?» «Sí». Daniel la miró largo rato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces se acercó y sin decir una palabra la abrazó. Un abrazo intenso, silencioso, que valía por todos los años perdidos. Yo siempre sentí que me faltaba algo. Nunca supe qué era hasta ahora. Camila, desde la puerta entreabierta, presenció la escena con lágrimas. Miguel, con los ojos húmedos, se apoyó en el marco de la puerta. Elena le susurró al oído: «Mi amor por ti nunca murió, ni un solo día». Y Daniel solo respondió: «Bienvenida, mamá». Un milagro inesperado. Los días que siguieron fueron como un sueño que ninguno de ellos se atrevía a interrumpir. Elena y Daniel pasaron horas hablando, compartiendo recuerdos que no vivieron, reconstruyendo momentos a partir de cartas, fotografías y sensaciones profundas que no necesitaban explicación. Elena conoció a sus nietos, 2 niños de mirada brillante y risa fácil que le recordaban su propia infancia. Los abrazó como si el alma se le completara. Miguel los observaba a todos desde la cocina, con una taza de café entre las manos, sintiendo que la vida, al final, le había dado una segunda oportunidad. Laura fue quien más tardó en asimilarlo. Aunque siempre supo de la adopción de su esposo, enfrentarse a la verdad de que su suegra era también la antigua gran historia de amor de su padre, removió emociones complejas. Pero con el tiempo, y viendo la paz que se reflejaba en el rostro de Daniel, aceptó. Porque el amor que él sentía por Elena no era algo que se pudiera negar. Era real, era puro, y estaba ahí, creciendo cada día. Una tarde, Elena se sentó al piano del salón de Miguel. Era la primera vez en décadas que lo tocaban juntos. Él tomó el violonchelo y comenzaron a interpretar la misma melodía con la que se enamoraron. La música llenó la casa, pero también los corazones. Camila grabó todo en su celular. Lloraba. Sabía que era testigo de algo único. Cuando terminaron, Miguel tomó la palabra. «Elena, sé que el tiempo no se puede recuperar, que la vida nos robó muchos años. Pero también sé que aún nos queda tiempo, y quiero vivirlo contigo». Elena lo miró, sorprendida. «Miguel, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que te amo, que te he amado por 50 años, y que si me lo permites, quiero que vivamos juntos lo que nos quede». Elena lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Sí, 1000 veces sí.
Daniel, que escuchaba desde la puerta, sonrió con el corazón abierto. Por fin todo encajaba. Los días pasaron con una dulzura especial. Elena se mudó a Guadalajara. Comenzó a enseñar piano a niños del barrio, incluida su nieta. Miguel retomó pequeños conciertos benéficos, siempre acompañado por ella. Los domingos eran sagrados, almuerzos en familia, risas, historias, fotografías. Un día, durante uno de esos almuerzos, Daniel se acercó con un sobre cerrado. «Quiero que leas esto, mamá. Lo encontré entre los papeles de la casa de mis padres adoptivos». Elena lo abrió con cuidado. Era una carta escrita por la madre de Daniel, la mujer que lo había criado. «Querida Elena, nunca te conocí, pero siempre supe que existías. Cuidé de tu hijo como si fuera mío, pero jamás pretendí borrar su origen. Esta carta era para ser entregada a él el día que cumpliera 30 años, pero por razones que nunca sabré, se quedó guardada. Quiero que sepas que fue amado, que lo cuidamos con el corazón, pero también quiero que sepas que nunca dejó de preguntar por ti, que en sus ojos siempre hubo una pregunta que yo no podía responder. Gracias por haberlo traído al mundo. Él fue mi mayor bendición». Elena lloró en silencio. Daniel la abrazó. Camila tomó una foto. Miguel la miraba desde el sofá, con la serenidad de quien ha sobrevivido a la tormenta. Pero el destino aún guardaba una última revelación. Esa noche, Elena revisaba sus antiguas cartas cuando encontró una que nunca había leído. No tenía fecha ni remitente. Solo decía, «Para ti, cuando vuelvas a creer». La abrió con las manos temblando. Era la letra de su madre. «Hija mía, sé que algún día descubrirás la verdad. Te pido perdón por haberte mentido. Lo hice por miedo, por vergüenza, por orgullo. No supe ser valiente. Pero guardé esta carta con la esperanza de que tú sí lo fueras. Tu hijo vive. Es hermoso, noble y bueno. Lo entregamos a una familia que lo amaría como tú no pudiste en ese momento. Pero confío en que la vida los volverá a unir. Porque el amor verdadero siempre encuentra el camino. Y tú, mi niña, estás destinada a reencontrarlo todo». Elena cerró la carta sobre su pecho. Miguel se acercó y la abrazó sin decir palabra. Había llorado mucho en la vida, pero esa noche lloró de gratitud. El amor no tiene tiempo. Pasaron 3 meses desde el reencuentro. La vida había adquirido un nuevo color, una luz suave que nacía de la calma, de la certeza de haber encontrado todo lo que una vez se creyó perdido. Elena y Miguel vivían juntos en una casita de fachada blanca, decorada con plantas, cuadros antiguos y música suave sonando casi todo el día. Las mañanas eran de paseo por el parque, las tardes de té con galletas y nietos en el regazo, y las noches de miradas silenciosas bajo el cielo estrellado. Camila seguía visitándolos con frecuencia. Se había convertido en parte de la familia, como un ángel que sin saberlo había guiado los pasos de una historia escrita por el destino. Daniel, cada vez más cercano a su madre, compartía con ella momentos simples pero intensos. Cocinar, ver fotos, escuchar historias de su infancia nunca vivida y tocar juntos en el piano melodías que ahora tenían más sentido que nunca. Laura, aunque al principio cargaba una mezcla de celos, confusión y temor, fue ablandándose con el tiempo. Ver a su esposo más pleno que nunca, a su suegro sonriendo como no lo hacía desde la muerte de su esposa, y a sus hijos abrazar con naturalidad a Elena como su abuela, le permitió aceptar que a veces el amor necesita espacio para florecer, incluso después de décadas. Un domingo, durante una comida familiar, Miguel se puso de pie. Elena lo miró extrañada y Daniel detuvo la conversación. Todos los ojos se posaron en él. «Quiero decir algo», comenzó con voz clara. «He vivido mucho, he viajado, he amado y he perdido, pero nunca viví tanto como en estos últimos meses. Nunca me sentí más vivo,
que desde que esta mujer volvió a mi vida. Elena sonrió, ruborizada. Y es por eso que, frente a ustedes, mi familia, quiero pedirle a Elena que se case conmigo. Un silencio se apoderó del comedor. Camila soltó un grito suave. Daniel aplaudió. Los niños rieron sin entender. Y Elena lloró. Claro que sí, Miguel, claro que sí. La boda fue pequeña. En el jardín de su casa, flores blancas, música en vivo y una brisa cálida que parecía bendecir cada rincón. Daniel acompañó a Elena al altar improvisado. Miguel la esperaba de pie, con los ojos llenos de lágrimas. No hubo promesas de amor eterno, porque ya lo habían vivido. Solo palabras simples. Gracias por volver. Gracias por esperar. Durante el brindis, Camila pidió la palabra. Tengo algo que contarles, esto no lo sabe nadie, pero ese día en el asilo, cuando encontré la caja de cartas, pensé en no decir nada. Me pareció muy personal, pero hubo algo, una voz en mi corazón, que me empujó. Sentí que era mi deber, y hoy entiendo por qué. Porque el amor, cuando es verdadero, no se borra con los años, solo se duerme, esperando el momento de despertar. Todos aplaudieron con el alma. Miguel y Elena bailaron bajo las luces tenues, rodeados de quienes más los amaban. Fue el cierre perfecto de un ciclo y el inicio de uno nuevo. Pero antes de que terminara la noche, Daniel llevó a Elena a un rincón del jardín. Le entregó una cajita pequeña de madera. La encontré entre las cosas de mis padres adoptivos. Dijeron que era tuya. Elena la abrió. Dentro, un pañuelo bordado con sus iniciales y una nota en papel ya gastado. Cuando algún día me mires de nuevo, no hará falta decir nada. Solo sabrás que siempre fui tuyo. Helena levantó los ojos hacia su hijo. ¿Sabes? Esto lo guardé cuando era joven. Creí haberlo perdido, pero todo vuelve, hasta el amor. Y así, bajo el cielo estrellado, con la música de fondo y las risas de sus nietos llenando el aire, Elena supo que había vivido una historia extraordinaria. Una historia de amor, pérdida, reencuentro y perdón. Una historia que comenzó hace más de 50 años y que aún seguía escribiéndose, porque cuando el amor es verdadero, el tiempo no importa, solo el corazón.